Saludo para todas las damas que continúan conectadas aquí en Mujeres que Inspiran. Y bueno, damitas, hoy quiero hablarles de un tema muy especial. Es un tema que a mí me ha enseñado muchísimo y aún todavía continúa en el proceso. Este es un tema que nos va a enseñar a cómo nosotros debemos de hablarle a las personas que nos rodean, cómo debemos hablar a nuestros familiares, a nuestros hijos e incluso a nuestra pareja. Y esto es una reflexión sencilla, pero muy importante, porque es que a veces no es tan importante lo que decimos. Sabemos que hay palabras que no eran malas, pero se han convertido en palabras hirientes por su tono de voz. Y también hay palabras sencillas que, dichas con amor, también pueden sanar un corazón, ¿verdad? Y ¿por qué hago énfasis en esto? Porque esto fue algo que aprendí en mi matrimonio, pero más lo aprendí después de la pérdida de mi esposo. Es por eso que este video lo he titulado El tono de voz también habla. Y yo en uno de los videos anteriores les había comentado que en una ocasión mi esposo llevaba su celular guardado dentro de su bolsillo de la camisa. Y él, sin darse cuenta, pues estaba grabando una discusión que nosotros estábamos teniendo en ese momento. Resulta que ya después yo le dije que él me había hablado feo y él decía que no, y yo que sí. Bueno, cuando ya él se escucha y él viene y me dice que sí, que él reconoce que realmente su tono de voz se escuchaba feo y que él no sabía que él hablaba así tan feo. Bueno, también me pasó a mí cuando él fallece. Yo escuché en una de las llamadas, porque él acostumbraba a grabar todas las llamadas, y yo escuché en una de tantas llamadas un tono de voz mío muy feo. Y yo dije, ¿por qué yo hablo así tan feo si yo no estaba enojada? Entonces me pregunté a mí misma y yo dije, uy, pero yo tengo un tono de voz feo. Y si no estaba enojada y se escuchaba un tono de voz feo, no me quería imaginar estando enojada como yo le hablaba. Entonces, eso es algo que yo lo aprendí y se los quiero compartir a ustedes desde mi experiencia. Y espero y deseo que sea de mucha bendición para ustedes. Y por eso pues vamos a leer algunos versículos de la Biblia y dice Proverbios 15:1, no, perdón, Proverbios 25:11, dice, manzanas de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Esto significa que una palabra dicha en el momento correcto, en el tono correcto y de la manera correcta, es algo muy valioso, porque es que no es solo saber hablar, es también saber cuándo hablar, cómo hablar y qué decir, porque es importante también, o sea, el tono de voz, pero también es importante pensar en esto, o sea, en qué momento debo hablar, cuándo debo hablar y qué es lo que debo decir. Eso es algo muy importante porque es que muchas peleas no comienzan por lo que se dijo, sino por cómo lo dijo. Y hay una diferencia entre yo decir, ¿puedes venir por favor? A yo decir, venga ya. Es un tono de voz que puede para otras personas sonar feo, ¿no? Y se escucha realmente feo de la manera como yo lo puedo hacer sonar, ¿cierto? Sabemos que es la misma palabra, pero el tono de voz lo cambia todo. Y es que hay tonos que pueden sonar humillantes, hay tonos de voz que hieren y que pueden lastimar y hacer sentir mal a las personas. Porque pues normalmente uno casi nunca recuerda exactamente todo lo que se dice, pero algo que sí recordamos es cómo nos lo dicen o cómo nosotros lo decimos. Y vamos a leer Proverbios 15:1 y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Aquí podemos ver que cuando una persona responde tranquilo, responde con respeto, la mayoría de veces la pelea se puede evitar. Pero si yo respondo gritando, si yo respondo enojada, si yo respondo con un tono de voz feo, pues la pelea se puede agrandar, ¿cierto? Y es que muchas veces no es tanto el problema lo que daña todo, sino la forma de cómo decimos las cosas en el momento cuando estamos enojados. Leemos Efesios 4:29 y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto quiere decir que las palabras deben de servir para construir, mas no para destruir, para ayudar, mas no para herir. Y algo que he aprendido es que el tono de voz puede dañar un momento, pero también puede salvar una relación. El tono de voz puede herir un hijo, pero también puede formar a un hijo. Puede dañar un matrimonio, pero también puede salvar un matrimonio. Es algo muy fácil, solamente debemos de aprender a manejar un buen tono de voz y esto lo podemos hacer con amor, con respeto, con prudencia, con sabiduría. Porque es que las discusiones no se ganan hablando más fuerte. Muchas se ganan hablando más suave. Y podemos ver que una persona madura no es la que grite más. Una persona madura es la que sabe controlarse cuando está enojada. Esa es una persona madura. Y es muy fácil hablar cuando todo está bien. Lo difícil es hablar con respeto cuando estamos enojados o enojadas. Eso es lo más difícil. Lo que debemos de pensar antes de hablar es si lo que voy a decir edifica o destruye. Si me gustaría que me hablaran a mí así, o puedo decir lo mismo, pero de una mejor manera, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es orarle a Dios y decirle: Señor, enséñame a no herir a nadie con mis palabras. Enséñame, Señor, a bajar el tono de voz cuando esté enojada, cuando esté molesta. Enséñame, Señor, a callar. Enséñame, Señor, a usar mi voz para hacer bendición a otras personas. Y bueno, esto era, damitas, todo lo que quería compartirles el día de hoy. Es una pequeña reflexión y nos veremos en el siguiente video. Les pido que por favor, si hay alguien que esté pasando por esto de no saber manejar bien el tono de voz, que se le dificulta, que tiene problemas, pues compartamos este video y seamos bendición para otras personas. Así que bendiciones para todos.